Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Hay una parte de la MEX 200 que siempre me ha parecido particularmente silenciosa. Es ese tramo entre San Patricio y el Rebalse, cuando el mar ya no se ve y la vegetación comienza a cerrar el paso. Un tramo en el que el sol parece estar más cerca y el aire se vuelve espeso. He pasado por ahí decenas de veces, tanto de día como de noche, y nunca me detuve a pensar que un simple trayecto podía convertirse en una especie de infierno. Mi nombre es Armando, soy de Colima, y por razones de trabajo suelo recorrer esa carretera varias veces al mes. Trabajo para una empresa de sistemas de refrigeración y uno de nuestros clientes más importantes tiene su planta en Manzanillo. Normalmente me quedo a dormir allá, pero ese día, un jueves por la tarde, terminé antes de lo esperado y decidí regresar a Tecomán para dormir en casa. Me arrepiento de esa decisión. Eran casi las 7 cuando salí de Manzanillo. El cielo comenzaba a oscurecerse y la carretera estaba prácticamente vacía. Solo algún que otro camión lento y uno que otro vehículo que me rebasaba a toda velocidad. Puse música tranquila, bajé las ventanas para dejar que entrara el aire tibio y me preparé mentalmente para el camino. El GPS marcaba unos 40 minutos hasta llegar a casa. Todo parecía normal, hasta que vi los autos. Los vi por el espejo retrovisor. 3 vehículos iguales, sin placas, que aparecieron a la distancia como si hubieran salido de la nada. Era raro. Todos eran de la misma marca y modelo, Jetta color gris Oxford, sin ningún tipo de modificación, polarizados y sin placas. Me pareció curioso, pero no alarmante. Pensé que podía ser alguna flotilla de autos recién importados o vendidos. No les di mayor importancia. Aceleré un poco, no por huir, sino para mantener distancia. Los autos también aceleraron. Eso me hizo fruncir el ceño. No era común que un grupo de vehículos idénticos siguieran exactamente el mismo ritmo que tú. Bajé la velocidad para dejar que me rebasaran. No lo hicieron. En cambio, se alinearon detrás de mí, en fila, manteniendo la misma distancia entre ellos y conmigo. Era como si fueran parte de una misma coreografía, calculando cada movimiento. Pensé en salirme en el siguiente retorno, pero estaba en esa parte del trayecto donde no hay salidas por varios kilómetros. Solo monte, algunas brechas polvorientas y anuncios viejos que anuncian cocos fríos y empanadas de camarón. Pasaron unos minutos. Intenté tranquilizarme. Seguro van al mismo destino, no es para tanto, me repetía. Pero algo no cuadraba. No había luces internas, ningún reflejo del tablero o de una silueta humana. Nada. Como si los autos estuvieran vacíos. O peor aún, como si estuvieran manejados por algo que no quería ser visto. Apreté el volante. El sudor me escurría por la nuca. Subí las ventanas, apagué la música. Sentí como el silencio comenzaba a aplastarme. Y entonces sucedió algo. El primer auto, el que iba justo detrás de mí, encendió sus luces altas, directo a mis espejos, un destello violento que me obligó a mirar hacia otro lado. Aceleré, ellos también. Luego, el segundo auto hizo lo mismo, después el tercero. Un parpadeo sincronizado que no parecía casual. No era una señal de tránsito, era un mensaje. No sé cómo describir lo que sentí. Era miedo, pero uno denso, que no te deja respirar. Apreté los dientes. Saqué mi celular para grabar lo que estaba pasando, o al menos para marcarle a alguien, pero no tenía señal. Ninguna. Ni siquiera un punto de cobertura. Revisé 3 veces. Nada. Volteé a ver por el retrovisor de nuevo. Los autos habían disminuido la distancia. Estaban más cerca, demasiado cerca. Podía ver el reflejo de mis luces traseras sobre sus parabrisas. Sentí una punzada de desesperación. ¿Qué chingados querían? Frené en seco. Era una locura, lo sé, pero quería obligarlos a rebasarme, a que pasaran y se fueran. Mi coche derrapó ligeramente, levantando tierra de los costados. Los autos también frenaron, en perfecta sincronía.
a escasos metros detrás de mí. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estaba en control. Esa gente, o lo que fuera que manejaba esos autos, no era normal. Estaban jugando conmigo. No querían solo seguirme, querían que me diera cuenta de que estaba atrapado. Tomé una decisión desesperada: salirme del camino. Vi una brecha polvosa a la derecha, una de esas veredas que usan los campesinos o pescadores, y sin pensarlo 2 veces giré bruscamente. Las llantas chillaron. Mi coche rebotó contra las piedras y caí en un camino estrecho entre arbustos y palmas. Sabía que estaba yendo hacia el mar, hacia la zona donde los manglares comienzan a cubrir todo. No era el mejor lugar, pero al menos me alejaba de ellos. Por unos segundos pensé que había logrado escapar, hasta que escuché los motores. 1, 2, 3. Los malditos también se metieron al camino. Los Jetta grises seguían ahí, incansables, perfectos. Sus faros cortaban la maleza como cuchillas. Era como si estuvieran conectados, como si fueran parte de una misma mente, una sola intención. Me di cuenta de que no podía escapar por velocidad. Tenía que esconderme. Vi un claro, una pequeña desviación apenas visible entre los arbustos. Apagué las luces y el motor y giré el volante bruscamente para salirme de la brecha. El coche quedó a medio escondido entre la vegetación, inclinado de lado. Me agaché en el asiento, intentando controlar mi respiración. Los 3 autos pasaron lentamente, deslizándose por la brecha como si olfatearan el aire. No frenaban, no aceleraban, solo avanzaban, hasta que el último se detuvo, justo a la altura de donde yo estaba. Contuve el aliento. No podía ver si alguien bajaba, solo el sonido del motor encendido, el chirrido de la suspensión y el crujido de las llantas sobre la tierra húmeda. Y luego, silencio. Permanecí ahí, inmóvil, durante lo que me parecieron horas, con el estómago encogido, el cuerpo empapado en sudor y el celular aún sin señal. Solo la oscuridad, los ruidos del monte y ese coche detenido a escasos metros, hasta que dio la vuelta y se fue. Me quedé ahí, escondido, hasta que el sol comenzó a aclarar el horizonte. Cuando salí del coche, temblando, todo estaba en calma. La brecha lucía como siempre, y los rastros de llantas se perdían entre la maleza. No había señales de los Jetta, ni de placas, ni de huellas. Nada. Llegué a casa con la cara demacrada, las uñas llenas de tierra y la camisa empapada. No le conté a nadie durante días. Me costaba ponerlo en palabras sin parecer paranoico. Pero no fue paranoia, fue real. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a manejar por la MEX 200. A veces veo un coche gris y siento cómo mi cuerpo se tensa. A veces sueño con luces altas que me siguen, sin descanso. Lo que me pasó esa noche no tiene explicación sencilla, pero sé que hay algo o alguien operando en esa carretera. Una caravana que no obedece las leyes del tráfico ni las reglas humanas. No sé si es crimen organizado, trata, contrabando o algo más retorcido. Solo sé que los Jetta sin placas siguen ahí. Y tú, si los ves por el retrovisor, no frenes, no les mires, no salgas del camino, porque si lo haces, puede que no vuelvas a salir. No soy de los que se asustan fácil. He trabajado en seguridad privada, en bodegas, en rutas de transporte nocturno y ahora, desde hace un par de años, manejo un sedán para una empresa de transporte ejecutivo. Me dedico sobre todo a viajes largos, aeropuertos, ciudades intermedias, traslados especiales. Cobro bien y evito los problemas del tráfico citadino. Pero lo que me pasó una noche sobre la MEX 140D, rumbo a Jalapa, fue algo que todavía me cuesta contar sin mirar por el retrovisor. Aquella noche era fresca. Era octubre, pero ya el aire bajaba con un filo húmedo desde las montañas. Había tomado un servicio desde Puebla con destino a Jalapa, un cliente que, por razones laborales, necesitaba llegar pasada la medianoche. Me pagaban por esperar en el destino y regresarme al amanecer, así que acepté. Nada fuera de lo común. El carro, un Jetta gris oscuro de modelo reciente, iba limpio y con el tanque lleno.
Salimos pasadas las 9:30 de la noche. Cruzamos sin problema la zona de Amozoc y luego tomamos la MEX 140D, un tramo de cuota que atraviesa zonas rurales, boscosas, y después de Perote empieza a volverse más estrecho y con menos iluminación. El cliente, un tipo joven, con traje y audífonos, se quedó dormido apenas cruzamos las primeras casetas. No me molestaba. Prefería el silencio. Manejaba a velocidad constante, cuidando no pasar de los 100. Las curvas de esa autopista pueden traicionarte, sobre todo cuando hay neblina. Y esa noche, la neblina empezó a bajar justo al pasar las vigas. Al principio era leve, un velo blanquecino que se arrastraba como si flotara desde los matorrales. Pero luego se volvió espesa, de esa que se pega al parabrisas y te obliga a bajar la velocidad. Yo iba concentrado. Apenas había tráfico. Un tráiler pasó en sentido contrario y después de eso, solo escuchaba el motor del Jetta y el zumbido tenue de las llantas sobre el asfalto. Fue entonces que ocurrió. El semáforo estaba ahí, en mitad de la nada. No sé si lo has visto, pero existe un semáforo rural, de esos que usan para cuando hay obras o algún tramo controlado. Está justo antes de una curva cerrada y un puente en reparación. Es raro ver uno de esos en una carretera federal, pero ahí estaba. Un solo semáforo portátil en medio del camino, con su luz roja encendida. No había señales de obra, ni maquinaria, ni nada más. Solo la luz roja brillando en la neblina como un ojo solitario. Frené por instinto, bajé la velocidad a casi nada y me detuve por completo. El cliente seguía dormido, y en ese momento lo escuché. ¿Me das chance? La voz venía del copiloto, del asiento vacío del copiloto. Mi cuerpo se congeló, no exagero. Fue como si algo me hubiera succionado el aliento. Giré la cabeza lentamente, con esa mezcla de negación y certeza que te atrapa cuando sabes que estás por enfrentar algo fuera de lo normal. La puerta estaba abierta. No lo había escuchado. No hubo clic, ni alarma, ni aviso en el tablero. Pero ahí estaba él, un hombre, subido ya en el asiento, cerrando la puerta con calma. Llevaba una chamarra de mezclilla gruesa, deslavada, y una gorra que le cubría los ojos. No parecía un vagabundo, ni tampoco un delincuente a simple vista. Su ropa estaba limpia, pero lo más raro era cómo se movía, con una lentitud medida, como si estuviera demasiado relajado para el contexto. Yo no supe qué hacer. Me quedé inmóvil, con las manos en el volante. El tipo se acomodó el cinturón de seguridad y se recargó en el asiento. Gracias, hermano. Solo es un tramo corto, dijo, sin mirarme. ¿Qué haces?, pregunté, sin levantar la voz. Era más una súplica que un reclamo. No te preocupes, no quiero broncas. Solo necesito cruzar el siguiente tramo. Son unos kilómetros. Luego me bajo. Mi mente buscaba explicaciones. ¿Se subió en algún momento? ¿Lo recogí sin darme cuenta? Imposible. El auto estaba cerrado. El cliente seguía dormido atrás y no había paradas desde el último Oxxo en Perote. Quise decirle que se bajara, que llamaría a la policía, pero no tenía señal, ni una sola barra. Revisé el tablero. El Bluetooth seguía conectado, el GPS seguía marcando ruta, pero el celular, nada. Ni cobertura, ni datos. Solo la hora, 10:42 de la noche. El semáforo seguía en rojo. No te vayas a paniquear, dijo él, con voz tranquila. Tú solo maneja. No traigo arma ni nada. Solo súbele poquito a la música. Extendió la mano y presionó el botón del estéreo. Empezó a sonar un corrido viejo, de esos de Chalino, con estática de fondo. Yo no lo había puesto. La USB estaba desconectada. ¿Quién eres?, logré decir. Un tipo que necesita llegar, igual que tú. La luz cambió a verde. El auto avanzó solo. No estoy exagerando. Mis pies estaban temblando, pero el motor respondió como si alguien más lo controlara. Tomé el volante, más por instinto que por decisión, y seguí el camino. El tipo no decía nada más. Solo miraba hacia el frente, con esa calma que hacía que todo se sintiera más irreal.
Condujimos en silencio durante unos 8 minutos. La neblina se volvió más espesa y el camino más angosto. Pasamos por una curva cerrada, donde la señalética estaba casi borrada por el moho. Entonces lo vi. Un auto, volcado en la cuneta. Luces apagadas, cofre abierto, nadie a la vista. «Frena», dijo el hombre del copiloto. Frené. «¿Lo ves? Ese era yo». «¿Cómo que?» Comencé, pero él se volteó hacia mí. Y ahí sí, el terror me atravesó. Su cara no era normal. Tenía los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir. Pero lo peor era su piel. Estaba reseca, cuarteada, como cuero viejo. Tenía sangre seca en el cuello y la gorra ocultaba parte de lo que parecía una fractura expuesta en el cráneo. Me volqué ahí hace una semana. Nadie me encontró. Nadie se detuvo. Todos pasaban y veían el coche como si fuera chatarra abandonada. Me quedé ahí, viendo pasar los días. Solo quiero llegar a mi casa, ver a mi mamá, o lo que quede de ella. Me paralicé. «¿Qué eres?», balbuceé. «¿Tú qué crees?», respondió con una sonrisa rota. «Pero tranquilo, ya casi llegamos». Y entonces desapareció. Así, como si el asiento se hubiera tragado su cuerpo. La puerta del copiloto se abrió. Esta vez sí la escuché. Un clic seco. El auto seguía encendido. El cliente seguía dormido. Volteé hacia atrás, esperando algo. Nada. Solo el sonido del motor y la música distorsionada que todavía seguía sonando. Me detuve unos metros más adelante, bajé del coche y vomité junto a una señal oxidada. La carretera estaba desierta, y por primera vez en mi vida supe lo que era sentirme verdaderamente solo. Pero no por la ausencia de personas, sino porque supe que, por unos minutos, había llevado a un muerto, o a lo que quedaba de él. Desde esa noche, no vuelvo a tomar la MEX 140D después de las 9. Y cada vez que me detengo en un semáforo rural, bajo el seguro, apago el estéreo y no miro al asiento del copiloto. Porque no sé si me volverá a pedir chance, y esta vez, no sé si podré decirle que no. No sé cómo empezar esto sin que suene como una exageración. Tal vez lo sea. Tal vez lo que viví fue simplemente un cúmulo de coincidencias extrañas, amplificadas por el cansancio y la mala suerte. Pero desde aquella noche, dejé de manejar solo de noche por la MEX 57D. Era lunes. Llevaba más de 15 horas manejando desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, con escalas en Querétaro para entregar mercancía. Yo trabajaba como chofer para una empresa que transportaba componentes electrónicos. Nada especial, nada de riesgo, solo cajas con cosas caras y frágiles. La MEX 57D era mi ruta habitual, y para quien no la conozca, es una carretera que a ratos se siente infinita. Es recta, monótona, con tramos donde no hay ni una gasolinera en kilómetros. Si te agarra la noche ahí, es mejor tener tanque lleno, comida y nervios firmes. Eran poco más de las 11 cuando pasé por la zona de Polotitlán. El tráfico había bajado, la temperatura era agradable y la música en el estéreo me mantenía despierto. Me sentía bien. Sin embargo, poco antes de llegar a un tramo recto entre Huichapán y Tepeji, vi algo raro. A lo lejos, sobre el acotamiento derecho, se distinguían las luces traseras de un coche detenido. No era extraño. Siempre hay autos descompuestos, gente esperando grúa o descansando. Pero mientras me acercaba, noté que el vehículo tenía el motor encendido. Eso tampoco era raro. Lo que sí lo fue que las puertas estaban abiertas. Las dos. Del conductor y del copiloto. Reducí la velocidad. No por curiosidad, sino porque algo en el ambiente me pidió que lo hiciera. Bajé la música y me acerqué lentamente. Era un sedán oscuro, parecía un Versa o un Aveo, no estoy seguro. Las luces traseras brillaban, pero no se movía. El motor sonaba estable. Me orillé unos metros adelante. Encendí mis intermitentes. Mi primer impulso fue bajarme a ver si alguien necesitaba ayuda, pero no lo hice. Algo me lo impidió.
Miré por el retrovisor. Nadie bajaba. Nadie se movía. Solo el coche ahí, detenido, puertas abiertas, motor encendido. Tomé mi celular. No había señal, ni una sola barra. Me asomé por la ventana, medio cuerpo fuera. «¡Hola!», grité, sintiéndome ridículo. Nada. Pensé que tal vez alguien había tenido una emergencia, que tal vez corrieron al monte por ayuda, que regresaban pronto. Aún así, me bajé. Sí, contra toda lógica. Llevaba una linterna en la guantera. La encendí y caminé despacio hacia el sedán. Los faros delanteros estaban apagados, pero el interior estaba iluminado por el tablero encendido. No había música, solo el zumbido leve del motor funcionando. La primera cosa que me perturbó fue el hecho de que no había señales de forcejeo, ni prisa, ni objetos tirados. El auto estaba perfectamente ordenado, salvo por las puertas abiertas, como si alguien hubiera bajado un minuto para hacer pipí y se le hubiera olvidado cerrar. Pero no había nadie. Asomé la cabeza por la puerta del conductor. El asiento estaba vacío. La llave seguía en el switch, el aire acondicionado encendido. El asiento estaba echado hacia atrás, como si el conductor hubiera estado recostado, pero no había rastros de nadie. Del lado del copiloto, lo mismo. Caminé alrededor del coche. Nada. Ninguna pisada en la terracería, ningún reflejo de linterna ajena. Solo oscuridad y silencio. Entonces vi lo peor. El asiento trasero estaba completamente vacío, sí, pero sobre el tapete del piso había una mochila pequeña, de esas escolares, rosada, con un llavero de unicornio. No era de adulto, y tampoco parecía abandonada. No tenía polvo. Estaba ahí como recién colocada. Retrocedí. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Una familia? ¿Un papá con su hija? ¿Secuestro? ¿Accidente? Pero no había señales de lucha, ni huellas, ni sangre. Me metí a mi camión, puse el seguro en las puertas y apagué la linterna. Durante los siguientes minutos, simplemente estuve ahí, mirando el sedán por los espejos, esperando que alguien regresara, esperando que todo tuviera sentido. Pero nadie vino. A los 15 minutos decidí reportarlo. Tomé el radio satelital de emergencia que llevaba para casos de este tipo, lo conecté, marqué a la línea de apoyo de la Guardia Nacional. Aquí unidad de transporte privado. Hay un vehículo detenido en la MEX 57D, kilómetro aproximado 238. Motor encendido, sin ocupantes a la vista. ¿Está obstruyendo la carretera?, preguntó la operadora. Negativo, está sobre el acotamiento, pero hay indicios extraños. Mochila de niño dentro, puertas abiertas, sin señal de personas. Recibido, unidad en camino. Manténgase a una distancia segura. Colgué. Me quedé ahí, sin apagar mi motor. Me sentía observado. Pasaron otros 15 minutos. Finalmente, un coche de la Guardia Nacional se detuvo. Eran 2 oficiales. Bajaron, me pidieron que me mantuviera en mi cabina. Uno revisó el sedán, el otro me pidió que relatara lo que había visto. Me preguntó si había movido algo, si había visto gente correr. Le respondí que no, solo encontré el auto así. Después de revisar unos minutos, el oficial regresó. ¿Sabe qué es lo más raro?, me dijo, encendiendo un cigarro. El auto no tiene reporte de robo, ni de desaparición. Es de un señor de Celaya, pero cuando marcamos al número de contacto, suena dentro del carro. Me señaló el asiento. Ahí estaba el celular. ¿Y la mochila?, pregunté. Vacía. Ni un papel, ni un lápiz. Me dijeron que me podía ir, que ellos se quedarían esperando una grúa. Arranqué y me fui, pero no pude dejarlo atrás. Durante los siguientes días, busqué noticias. Revisé periódicos, noticieros, redes sociales. Nada. Ni reporte de personas desaparecidas en esa zona, ni seguimiento. El auto apareció y luego, como si nada, fue retirado. 2 semanas después, recibí una llamada extraña. Era un número oculto. Al contestar, no dijeron nada. Solo se escuchaba el mismo zumbido del motor que había escuchado esa noche. Y luego, una voz infantil susurrando algo que no logré entender.
Corté, bloqueé, cambié de número. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de la MEX 57D, bajo la velocidad. Y no por precaución, sino porque, durante unos segundos, vuelvo a ver ese sedán detenido con las luces traseras encendidas y la mochila rosa en el asiento trasero, solo que ahora la puerta está cerrada y alguien desde dentro parece mirarme pasar. No hay forma de prepararte para lo que no entiendes. Pensé que lo había visto todo en esta ciudad. Asaltos, peleas, accidentes. Trabajo en un retén de seguridad sobre la MEX 175, justo en el tramo entre Oaxaca de Juárez y Miahuatlán. Son turnos largos, cansados, con calor de día y frío de madrugada, pero lo peor no es el clima, es lo que ves cuando crees que nadie te está mirando. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo vi. Mi compañero Toño dormía en la patrulla, roncando con la boca abierta, y yo estaba tomando café tibio en un vaso de unicel, parado frente al camino, con una linterna en la mano. Apenas pasaban autos a esa hora. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de los grillos y los árboles mecidos por el viento. Entonces salió de entre los árboles un hombre. Caminaba por el acotamiento, descalzo, con un pantalón de mezclilla lleno de tierra y una camisa blanca abierta del cuello, empapada de sudor. Tenía la mirada fija en el suelo y en los brazos cargaba a un niño dormido. Lo vi venir desde unos 50 metros. Caminaba lento, como si las piernas ya no le respondieran bien. Levanté la linterna para verlo mejor y en cuanto sintió la luz, levantó la vista hacia mí. «¡Oficial!», gritó con voz ronca, desesperada. «¡Por favor, ayúdeme!». No reaccioné de inmediato. El susto me dejó estático por un segundo. Cuando llegó hasta donde yo estaba, jadeaba. Tenía el rostro cortado por varias ramas y una mancha de sangre seca en la frente. El niño no se movía, pero respiraba. Se notaba por el movimiento tenue de su pecho. «¿Qué pasó? ¿Dónde están sus zapatos?», pregunté, ya con el radio en la mano. «Nos bajaron del camión», dijo. «Nos bajaron a la fuerza». «¿Quiénes?». «No sé, no los vi bien. Eran hombres, con armas. Nos hicieron caminar al monte. Uno de ellos dijo que era una revisión de migración, pero no era eso». Me hablaba con voz quebrada y los ojos se le llenaban de lágrimas cada vez que miraba al niño. Me di cuenta que el niño tenía una mochila escolar colgada del cuello, una de esas baratas, con un estampado de dinosaurios. «¿Está bien el niño?», pregunté, tocándole el hombro. «Está muy cansado. No ha comido en horas. No quería que se quedara dormido, pero no aguantó más. Se llama Ismael. Tiene 5 años. Le pedí que me acompañara al fondo de la patrulla». Toño se despertó con el golpeteo de las puertas. «¿Qué onda?», preguntó, medio dormido. «Tenemos una situación», le dije. «Llama a la estatal y ve pidiendo una ambulancia. Hay un niño deshidratado». Mientras Toño hacía las llamadas, llevé al hombre a sentarse en la banca trasera de la unidad. Le ofrecí agua y un chocolate que llevaba en la mochila. «¿Cómo te llamas?». «Juan». «¿Y qué hacías por aquí a esta hora?». Me miró como si fuera estúpido. «Estoy huyendo. Quiero cruzar con mi hijo. Mi esposa ya no está. La mataron en Tapachula hace un mes. Yo no me iba a quedar allá». Calló un momento. Le temblaban las manos. Nos subimos a un camión que venía de Tuxtla. Había otros como nosotros. Gente que solo quiere cruzar, oficial. Pero antes de llegar a Miahuatlán, una camioneta nos cerró el paso. Gente armada. Nos bajaron a todos. A algunos los amarraron. A otros se le quebró la voz. A otros se los llevaron. Yo me metí al monte con el niño. Caminé sin rumbo hasta ver la carretera. No supe qué decir. Toño volvió y me dijo que la estatal llegaría en unos 20 minutos, pero no había ambulancia disponible. El hospital más cercano estaba cerrado por remodelación. Lo más rápido sería llevarlos nosotros. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó en voz baja. «¿Lo subimos?». Asentí. Mientras Toño acomodaba los asientos, me quedé con Juan.
Algo me tenía incómodo. No sé si fue su mirada o que no dejaba de repetir una frase sin sentido, como un susurro. No debí dejarlo, no debí soltarlo. ¿Cómo? Mi hijo. Lo solté en el monte cuando me caí, pero lo volví a encontrar. Estaba dormido, igual que ahora. Le eché un vistazo al niño. Seguía igual, respirando pero inmóvil. Una gota de sudor le resbalaba por la frente a pesar del frío. Tenía unas pequeñas manchas negras en las manos. Pensé que era tierra, pero no olía a tierra. Era un olor más fuerte, más metálico. Lo llevamos en la patrulla. Yo manejaba. Juan iba en la parte trasera, abrazando al niño con una desesperación silenciosa. Cada cierto tiempo me pedía que me apurara, que no sabía cuánto más iba a resistir, que si pasaba algo, que por favor lo ayudara a enterrarlo. Toño me miró. ¿Tú también lo estás sintiendo? ¿Qué? Ese olor, ese frío. Es como si ese niño estuviera muerto. Quise callarlo. No era momento para suposiciones, pero Toño no era alguien fácil de callar. Ese niño no se mueve. No ha abierto los ojos ni una sola vez. ¿Y viste las manchas? Llegamos a la clínica rural de San José del Pacífico, una especie de centro improvisado con 2 camas y un solo médico de guardia. Cuando entramos con Juan, la enfermera nos miró extrañada. ¿Qué tiene el niño? Está inconsciente, posiblemente deshidratado, pero cuando ella se acercó, retrocedió al instante. ¿Qué es ese olor? Yo también lo olí. No era sudor, no era sangre, era algo rancio, como un animal muerto, pero no venía del padre, venía del niño. El médico llegó, lo revisó, revisó el pulso, revisó los ojos, sacudió la cabeza y se puso los guantes. Llévense al padre afuera, esto puede ser delicado. Juan no quería soltarlo, gritaba, lloraba, pero entre Toño y yo lo sacamos. El niño quedó sobre la camilla. Está vivo, no lo toquen, es mi hijo. Los gritos se escuchaban desde el pasillo. Estuvimos afuera unos 10 minutos, nadie nos decía nada. El médico no salía, hasta que escuchamos un ruido de cristal rompiéndose. Corrimos de vuelta, y allí estaba, la camilla vacía, una ventana rota, y una sola cosa en el suelo, la mochila del niño, abierta, vacía. El médico estaba inconsciente, con un golpe en la cabeza. Había sangre en la pared, pero no señales de pelea. Solo marcas negras en el piso, como las que había visto en las manos del niño, como si hubieran arrastrado alquitrán por el suelo. Llamamos a refuerzos, buscamos por todo el perímetro. Nada, ni rastro del niño, ni de nadie más. Juan se quedó en el pasillo, sentado, con la mirada perdida. Dijo una sola cosa antes de que lo subieran a la ambulancia psiquiátrica. No era mi hijo murió en el monte. Yo lo dejé, lo encontré horas después. Pensé que estaba dormido, lo cargué, lo abracé, y desde entonces ya no habló, ya no abrió los ojos, solo me dejó caminar con él hasta ustedes. Nadie nos creyó. En el informe escribieron que el niño había huido por la ventana, que el padre tuvo un brote psicótico, que todo fue un malentendido, pero Toño y yo, cada vez que pasamos por la MEX 175, miramos a los árboles, porque a veces, entre la neblina, se alcanza a ver una figura pequeña, cargada por un hombre descalzo, y siempre que los vemos, no hay sonido, ni siquiera del viento. Mi nombre es Octavio. Trabajo para una empresa de control de calidad industrial en Saltillo, Coahuila, y desde hace más de 10 años he hecho el mismo recorrido una y otra vez, desde San Luis Potosí hasta la planta en Ramos Arizpe, cruzando la MEX 57. La mayoría de las veces viajo de madrugada, justo antes del amanecer. Me gusta la carretera vacía, el aire fresco, el silencio de los cerros. No hay mejor momento para manejar que ese, cuando todo el mundo sigue dormido y el horizonte apenas empieza a pintarse de rojo. Aquella mañana salí de casa alrededor de las 4:30. Mi esposa seguía dormida.
Le dejé una nota y bajé las escaleras con la mochila y mi termo de café. Mi coche, un Jetta blanco del 2015, ya me conocía de memoria. Ni música, ni radio, solo el sonido constante del motor y el golpeteo leve de los baches. Llené el tanque en una gasolinera al sur de la ciudad, pasé un Oxxo por si se me antojaba algo más y me lancé a la carretera. La MEX 57 es una ruta larga, cansada, a veces monótona, pero yo ya me sé sus curvas, sus topes invisibles, sus tramos eternamente en reparación. A esas horas no hay casi tráfico, tal vez uno que otro tráiler, un taxi de ruta foránea, algún Uber perdido. Todo transcurría como siempre. El cielo comenzaba a aclararse y yo tenía al menos 4 horas por delante antes de llegar a la planta. Pero algo fue distinto ese día. Lo noté al pasar el kilómetro 134, justo antes de la desviación hacia Matehuala. Vi una moto retrovisor derecho, lejos todavía, apenas un punto oscuro contra la luz tenue del amanecer. No le di importancia. En esa carretera es común ver motociclistas, especialmente grupos que bajan de Monterrey rumbo a Querétaro o al sur del país. Lo raro fue que poco a poco comenzaron a aparecer más. Primero una, luego otra. Al cabo de 20 minutos ya tenía por lo menos 5 motos visibles detrás de mí. Al principio pensé que se trataba de un grupo biker haciendo ruta juntos, pero había algo en su comportamiento que no cuadraba. No me rebasaban, no se agrupaban, mantenían distancia entre sí, pero todos detrás de mí, a unos 100 metros de distancia, como si me siguieran, como si esperaran algo. Mi pulso aumentó. Bajé la velocidad un poco para que me rebasaran, a ver si podía confirmar mi paranoia, pero ninguno lo hizo. Solo redujeron también su velocidad, manteniendo la misma distancia. No empieces a imaginar cosas, Octavio, me dije, tratando de convencerme. Aceleré. Durante los siguientes kilómetros no volví a mirar atrás. No quería, pero en el fondo sabía que seguían ahí. Algo en el ambiente había cambiado. El cielo se aclaraba, pero el sol aún no salía. El tramo de carretera era abierto, sin curvas, sin puentes, solo desierto seco y lomas bajas cubiertas de nopales. Terreno perfecto para desaparecer sin dejar rastro. Fue en el kilómetro 143 cuando me convencí de que aquello no era casualidad. Las motos empezaron a acercarse, una a la izquierda, otra a la derecha. Las luces altas me bañaban los espejos. Ya no eran 5, eran más de 10. Se distribuían a ambos lados de mi coche como si intentaran rodearme. Apreté el volante, sintiendo que las yemas de mis dedos perdían color. No sabía si acelerar o frenar. Ninguna opción parecía buena. Mi mente buscaba razones lógicas. ¿Sería una rodada violenta? ¿Algún grupo de extorsión? ¿Un malentendido? Pero no encontraba consuelo en nada. Mi estómago se encogía más con cada segundo. Las motos no eran Harley Davidson ni de turismo. Eran más pequeñas, más ágiles, de esas usadas por repartidores o mensajeros. Algunos llevaban chamarras negras con parches, otros simplemente sudaderas con capuchas. De pronto, uno de ellos rebasó por la izquierda y se colocó justo frente a mí, bajando la velocidad. Otro hizo lo mismo por el lado derecho. El mensaje era claro, querían que redujera la velocidad, y lo hice. Desaceleré hasta quedarme por debajo de los 70 kilómetros por hora. Las motos me encerraron, 2 adelante, 2 a los costados, el resto detrás. Como una jauría controlando a su presa. No decían nada, no hacían gestos, no levantaban armas. Solo me miraban de reojo de vez en cuando, con los cascos puestos y los visores oscuros. Uno de ellos, el que iba justo al lado del conductor, llevaba un bate de béisbol atado a su mochila. No supe qué hacer. Intenté buscar señal en el celular, pero estaba en zona muerta. Imposible marcar. El auto empezó a vibrar por la tensión acumulada en mis piernas. Me temblaban los pies. Volteé a la derecha, buscando una salida, una brecha, algo. Pero lo único que vi fue el letrero oxidado de una terracería vieja con rumbo a una ranchería abandonada.
Uno de ellos me hizo señales con la mano, indicándome que saliera de la carretera. Un gesto seco, sin palabras, como si fuera parte de un protocolo. No lo hice. Mantuve el rumbo. El tipo golpeó ligeramente mi ventana con el nudillo. 3 veces. Firme, amenazante. Y entonces supe que debía decidir. Si lo seguía, podría terminar muerto. Si me resistía, tal vez también. Pero dentro de mí, algo gritaba: no lo sigas. Aceleré de golpe. El motor chilló. El coche vibró con fuerza. Las motos de adelante intentaron cerrarme el paso, pero di un volantazo hacia el acotamiento y logré rebasarlos por la derecha. Sentí que las llantas traseras perdían agarre, pero el coche respondió. Me lancé hacia el tramo más despejado de la recta. Las motos aceleraron detrás de mí como una plaga ruidosa. La persecución duró unos 8 kilómetros. Fue la parte más larga de mi vida. El velocímetro marcaba 120, 140. Las motos se acercaban. Una se emparejó y golpeó mi retrovisor con el bat. Se quebró en pedazos. Otro intentó rebasarme por el lado izquierdo, pero lo cerré con un movimiento seco. No podía dejar que me alcanzaran. Fue entonces cuando lo vi. Un retén federal a lo lejos, montado por la Guardia Nacional. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Toqué el claxon como loco. Hice luces con los faros. Aceleré con lo poco que me quedaba. Los guardias reaccionaron. Se pusieron en posición. Los motociclistas frenaron de golpe. En un instante, todo cambió. Como si nada hubiera pasado, las motos se dispersaron en distintas direcciones, saliéndose del camino, metiéndose entre brechas, despareciendo como ratas al encender la luz. Yo llegué al retén frenando de golpe. Me bajé temblando. Apenas podía hablar. Uno de los guardias me miró con cara de confusión. Le conté lo que había pasado. Me pidió detalles, descripción, placas. No tenía nada. Ninguna moto tenía matrícula visible. Ninguno de los rostros era distinguible. Solo recordaba el sonido de los motores, el bat en la mochila y el gesto de aquel que me indicó salirme. Los guardias dijeron que no era la primera vez que pasaba algo así, que ya habían recibido reportes, pero que nadie lograba capturarlos, que no sabían si eran ladrones, halcones, traficantes o simplemente un grupo de locos con poder sobre ese tramo maldito de la MEX 57. Me escoltaron hasta un parador unos kilómetros más adelante. Ahí me detuve, todavía en shock. Me senté en la parte trasera del coche y vomité todo el café de la mañana. Estuve casi 1 hora sin moverme. Llamé a mi esposa. No le conté todo. Solo dije que había tenido un susto, que iba a tardar más en llegar. A la planta llegué pasadas las 9. Nadie notó nada. Nadie pregunta mucho cuando maneja solo por carretera. Desde ese día ya no viajo de madrugada. Si no puedo ir de día, simplemente no voy. El trabajo no vale más que mi vida. Y cada vez que alguien menciona motos en carretera, me recorre algo que no puedo explicar. Un eco de llantas en mi cabeza, como un zumbido constante, como si me siguieran todavía, en la memoria, en fila, en silencio, esperando que vuelva. Durante varios años trabajé como técnico de mantenimiento para una pequeña empresa de transporte con sede en Zacatecas. Mi chamba era revisar las unidades que llevaban carga hacia el norte y el Bajío, diésel, aceite, frenos, sensores, todo. Pero no era lo único que hacía. Cuando alguna unidad quedaba varada por ahí, a medio camino, yo era el primero en subirme a la camioneta y lanzarme a la carretera a arreglar lo que se pudiera. Era parte del contrato. Uno pensaría que lo más peligroso de manejar en la MEX 51 sería el sueño, los animales en la noche o los asaltos en la zona de Fresnillo. Pero lo que me pasó en julio del año pasado no fue nada de eso. Fue otra cosa. Algo que sigue pasando, pero que nadie quiere ver. Aquel día me tocó ir hasta Villa de Cos. Una de nuestras unidades, un tractocamión de doble remolque, se había quedado parado a medio camino con el motor muerto. Me dieron las coordenadas, cargué herramientas y salí directo desde Guadalupe. El sol caía con todo. Eran más o menos las 3 de la tarde. Cuando llegué al punto,
El operador del tráiler, un muchacho nuevo llamado Julián, estaba sentado a la sombra del remolque, con cara de susto. No le hace ni el intento, jefe. Se apagó como si le hubieran jalado el switch. Me dijo apenas bajé de la troca. Me puse a revisar el motor. Todo parecía normal. Batería cargada, conexiones bien, no había señales de sobrecalentamiento. Lo escaneé con el lector de diagnóstico y me arrojó un código raro, uno que pocas veces había visto: presión de combustible inconsistente. Para no hacerlo largo, parecía como si el motor no estuviera recibiendo gasolina suficiente o como si la bomba se hubiera tragado aire. ¿Dónde cargaste la última vez?, le pregunté a Julián. Se levantó de inmediato, nervioso. En una gasolinera antes de pasar Trancoso, una que está solita, del lado derecho. Tiene techo blanco y una tiendita chiquita a un lado. Está bien barata. El litro a 18 pesos. ¿Y cuánto metiste? Llené el tanque, jefe. Más de 500 litros. Me quedé helado. Esa gasolinera la conocía bien. Había oído chismes entre otros operadores de que vendía combustible raro. No de ese rebajado con agua, sino algo peor. Combustible con solventes industriales que rendía igual en volumen, pero que terminaba madreando los motores a los pocos kilómetros. Intenté purgar el sistema, pero el diésel salía turbio, con un tono más claro de lo normal y un olor más fuerte, como a thinner. Ahí supe que el motor estaba, si no muerto, al borde del colapso. Tuve que remolcarlo con la grúa de la empresa. Mientras regresábamos, Julián iba blanco. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Me van a correr? Tú hiciste lo que cualquiera haría con ese precio. El problema es que esa gasolinera tiene años haciendo esto y nadie le dice nada. ¿No se puede denunciar? ¿A quién, mijo? ¿A la Guardia Nacional? ¿A la Profeco? ¿Tú crees que no saben? Ahí quedó. Pero eso fue solo el principio. 2 semanas después, me llamaron de nuevo. Otro operador, mismo problema. Se le apagó el motor después de cargar en La Barata. Esa vez fue más cerca de San Tiburcio. Mismo síntoma, mismo combustible turbio, mismo olor. Y después otro, y otro más. La coincidencia era imposible de ignorar. El patrón era claro. Todos los motores se apagaban entre 20 y 30 kilómetros después de cargar ahí. Siempre igual. A veces solo se detenían. A veces los inyectores quedaban obstruidos para siempre. Un motor hasta se incendió cuando uno de los químicos que traía esa gasolina adulterada provocó una chispa. Empecé a documentar los casos. Hacía fotos de los sedimentos, del color del combustible, de los residuos que quedaban en los filtros. Anotaba los kilómetros exactos en los que se detenían. Incluso grabé un video donde se veía cómo el combustible recién cargado se separaba en fases, como si fuera aceite con agua. Se lo mostré a mi jefe, pero me dijo que lo dejara, que no me metiera en broncas, que si la empresa decidía dejar de cargar ahí, sería bajo sus términos, no por mis conspiraciones. Así que lo dejé, por un tiempo, hasta que le pasó a mi primo Saúl. Él manejaba una camioneta con caja seca, hacía entregas de refacciones automotrices. No trabajaba con nosotros, pero me pidió que lo ayudara a instalar un nuevo sistema de monitoreo de gasolina porque decía que su unidad tragaba de más. A la semana me marcó desde la carretera, cerca de Pánfilo Natera. Estaba varado, mismo síntoma. Cargué en esa pinche gasolinera que me dijiste que evitara, me dijo con voz temblorosa. Pero es que no traía ni 20 pesos y ahí sí aceptan transferencias sin mínimo. Me la jugué. Cuando llegué con él, vi su cara. No era susto, era coraje. Su jefe no quería pagar la reparación y él iba a tener que comerse el gasto. En ese momento lo decidimos. Juntos, íbamos a grabar todo. Volvimos a esa gasolinera un día por la tarde, con una camioneta prestada, una cámara GoPro oculta en el tablero y un recipiente en el tanque para recolectar una muestra directa. Fingimos ser repartidores nuevos, echamos 500 pesos y arrancamos. A los 25 kilómetros exactos, el motor empezó a ahogarse. Lo grabamos todo, el humo, el motor fallando, la cámara de combustión fallando. Luego vaciamos el tanque, tomamos muestras, las mandamos a analizar a un laboratorio de mecánicos conocidos.
Los resultados fueron escandalosos. Altos niveles de solvente industrial, trazas de acetona y compuestos de metanol prohibidos para uso automotriz. Saúl subió el video a un grupo de transportistas en Facebook. En menos de 3 días tenía miles de vistas. Varios comentaron lo mismo. Sus vehículos se apagaron luego de cargar ahí. Algunos incluso empezaron a compartir fotos de tickets con coordenadas y videos similares. Pensamos que eso lo cerraría, pero no pasó nada. 2 semanas después, uno de los que había denunciado apareció muerto en un supuesto accidente. Su tráiler se incendió en la misma zona donde él había grabado un video que ya no está en línea. Otro más fue golpeado en una gasolinera distinta, en Fresnillo. Lo dejaron con el tabique nasal roto y sin celular. A mí me buscaron unos tipos en la central de abasto donde tenía el taller. Me preguntaron con tono amenazante si yo era el geniecillo que se creía experto en gasolina. Dije que no, que solo arreglaba sistemas eléctricos. Se fueron, pero entendí el mensaje. Cerré el canal, borré los videos, ayudé a mi primo a conseguir otro empleo fuera del estado. Hoy, cuando manejo por la MEX 51, evito esa estación a toda costa. Me doy la vuelta si es necesario. Llevo un bidón extra en la caja. Y si alguien me pregunta por qué, les digo lo mismo que le dije a Julián aquella vez. Porque no vale la pena quedarte varado donde nadie va a ayudarte, donde todo se ve normal, pero si miras más de cerca, huele a algo podrido, a algo que no es gasolina, ni diésel, ni nada legal. Ahí sigue esa gasolinera, el techo blanco, la tiendita a un lado, el precio siempre un poco más bajo que el resto, y los motores cayendo, uno por uno, a los pocos kilómetros. Nunca pensé que algo tan simple como una reunión de trabajo pudiera convertirse en la peor noche de mi vida. Soy Jorge, tengo 36 años, soy ingeniero de sistemas, vivo en Naucalpan, Estado de México, y trabajo para una empresa que ofrece servicios de tecnología a tiendas departamentales y cadenas de conveniencia. No soy el tipo de persona que anda metiéndose en problemas. Me gusta mantenerme al margen, ir al trabajo, regresar a casa, ver partidos y dormir tranquilo. Todo comenzó una tarde de jueves. Mi jefe me llamó para pedirme un favor, ir a revisar una instalación de red en una de las bodegas que recién habíamos equipado en una zona industrial al norte de Iztapalapa. Era algo rápido, según él. Solo verificar que los routers estuvieran activos y confirmar que la conexión a los servidores era estable. Como no había tráfico a esa hora, acepté sin chistar. La bodega estaba en una zona fea, de esas que parecen fantasmas después de las 8 de la noche. Naves industriales con las cortinas abajo, calles oscuras y ni un alma caminando. Era un lugar donde uno no se sentía bien parado más de 5 minutos. Pero me dijeron que la reunión sería rápida, solo con 2 encargados de mantenimiento. Yo llegué a las 7:10. A esa hora, el cielo ya estaba naranja y el viento levantaba tierra del pavimento agrietado. Me recibió un tipo delgado, con lentes y chaleco reflectante. Se presentó como Miguel. Me hizo pasar por una puerta lateral de lámina. Dentro de la bodega, todo estaba en penumbra. Solo un par de luces blancas colgaban de los tubos del techo y tintineaban como si fueran velas. No había señal en el celular, ni una rayita. Por protocolo, me dijo Miguel mientras me daba un cubrebocas azul. Aquí adentro no usamos celulares, te los pueden clonar, así que lo mejor es que lo apagues por completo. No me pareció raro, en algunos almacenes lo hacen. Apagué el teléfono sin pensar mucho. Me llevó a una pequeña oficina improvisada hecha con tabla roca, donde ya había otro tipo sentado, revisando unos papeles. Este era más joven, de barba rala y mirada torva. Me saludó con un gesto seco y me ofrecieron una coca bien fría. No quería parecer paranoico, pero algo no me cuadraba. No había computadoras encendidas, ni cables de red visibles, ni rastro de ningún trabajo en proceso. ¿Me pueden mostrar el equipo que quieren revisar?, pregunté. Claro, ahorita te lo enseño, Miguel, dijo el de barba.
El tipo delgado me hizo una seña para que lo siguiera por uno de los pasillos que conducían a la parte trasera. Caminamos en silencio por varios metros, hasta que noté que cada puerta que pasábamos estaba cerrada con candado o alambre. Me detuve. Oye, ¿y qué clase de red es la que necesitan revisar? Miguel me miró de reojo y se limitó a decir: no preguntes tanto, carnal, nomás haz tu chamba. Fue entonces cuando sentí cómo la piel se me tensaba. Mi cuerpo sabía que algo no estaba bien, aunque mi mente aún no lo quería aceptar. Cuando llegamos al fondo, vi a otros 3 hombres. Ninguno vestía uniforme. Uno traía una camiseta de fútbol, otro una chamarra negra con capucha y el tercero, más robusto, portaba un radio de corto alcance colgado al pecho. El tipo robusto nos miró y luego dijo en voz baja: ya se armó, cierren la entrada principal. Miguel se me acercó. Quédate aquí, no saques el celular, no hagas preguntas, no hables con nadie. Yo me quedé helado. Quise protestar, pero un ruido me interrumpió. Eran motores, varios. Después se oyeron pasos pesados, botas contra el concreto. En menos de un minuto, al menos una docena de hombres armados entraron a la bodega. Todos traían fusiles, mochilas negras y pasamontañas. Algunos gritaban órdenes, otros revisaban el lugar como si ya supieran cada rincón. Un par de ellos tenía acentos norteños, otros usaban modismos de la sierra. Se notaba que no eran improvisados. «¡Apaguen todos los celulares!», gritó uno de ellos desde el centro de la bodega. Nada de fotos, nada de llamadas. Yo intenté no mirar, no reaccionar. Saqué mi celular solo para comprobar que, efectivamente, no tenía señal. Lo volví a guardar. Los tipos se movían como si hicieran esto cada semana. Uno a uno fueron revisando a cada persona que estaba ahí, incluidos los de mantenimiento, que en realidad ya no sabía quiénes eran. Miguel desapareció. Me quedé parado junto a unas tarimas llenas de cajas vacías. A los pocos minutos entró una camioneta blanca, de esas tipo RAM, con placas cubiertas por lodo. Del asiento trasero bajaron a un hombre encapuchado, con las manos amarradas con cinchos. Lo arrastraban. Le sangraba la nariz. Lo metieron a una de las oficinas improvisadas. Nadie decía nada. Uno de los tipos, que parecía ser el líder, se subió a una tarima y nos habló fuerte, sin gritar. «Esto no es con ustedes, nomás cooperen y en media hora se van a su casa sanos y salvos. No saquen sus teléfonos. El que lo haga, no sale. Así, sin drama, sin amenaza escandalosa». Lo dijo con la frialdad de alguien que lo ha cumplido antes. Yo tenía el estómago revuelto. Las piernas me temblaban, pero me mantuve inmóvil. Durante los siguientes minutos escuchamos gritos, no de dolor, sino de desesperación, como si el tipo que habían traído supiera perfectamente lo que le esperaba. Después, un golpe seco y silencio. Uno de los encapuchados salió con un rollo de bolsas negras en la mano. Otro traía guantes quirúrgicos manchados. A nadie se le ocurrió moverse. A nadie. Yo sentía que el corazón me iba a tronar. Después de lo que parecieron horas, aunque fueron tal vez 30 minutos, el jefe habló de nuevo. «Listo. Gracias por su paciencia. Váyanse en silencio. Apagan los celulares y se largan sin voltear». Así, directo. Uno a uno, comenzamos a salir. Los tipos formaban un pasillo humano, armados, mirándonos con ojos vacíos. Yo caminé despacio, sintiendo el sudor correrme por la espalda. Cuando salí a la calle, ya era de noche cerrada. La zona seguía igual de vacía. Ningún policía, ninguna patrulla, nadie. Subí al carro, arranqué y no volví a mirar atrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente, llamé a mi jefe y le dije que había tenido una urgencia médica y que no pude quedarme en la bodega. Inventé una historia mediocre. Él no hizo más preguntas, como si ya supiera. 2 días después, revisé las noticias. Nada. Ni una sola mención de un grupo armado. Ni una sola nota de un levantón en esa zona. Como si nada hubiera pasado. Como si los que estábamos ahí fuéramos cómplices invisibles de un secreto que nadie iba a contar. No regresé a esa bodega.
Cambié mi número. Compré un nuevo celular. Me volví paranoico con la geolocalización. Dejé el trabajo 3 meses después. No di explicaciones. Hay noches en que todavía sueño con ese hombre encapuchado, con su mirada perdida, con los fusiles apuntándome en silencio, con la bolsa negra. No sé quién era, ni qué hizo, ni por qué. Pero sí sé esto. En este país hay lugares donde el silencio no es cobardía, es supervivencia. Trabajo como repartidor de refacciones automotrices para una empresa de autopartes en León, Guanajuato. La mayoría de mis entregas son locales, pero 2 veces por semana me asignan la ruta hacia Zacatecas, y esa implica recorrer la MEX 45D de madrugada, saliendo desde las instalaciones de la empresa poco antes de las 3. Los que trabajamos de noche lo sabemos. Las carreteras federales a esas horas tienen una vibra distinta. El aire se siente más espeso, los faros parecen atravesar una oscuridad más densa y el silencio es tan profundo que uno termina escuchando su propia respiración con más claridad que el motor. La MEX 45D es un tramo que muchos prefieren evitar. Tiene rectas largas que hipnotizan, poca señal telefónica en ciertos puntos y zonas donde los retenes militares o policíacos aparecen sin previo aviso. Pero lo que de verdad incomoda no es eso. Es la sensación de que, en algunos tramos, uno no está solo, aunque no haya nadie más en kilómetros a la redonda. Lo que me pasó una madrugada de marzo no tiene nada de fantasmas, ni luces extrañas, ni leyendas rurales. Pero me dejó tan marcado que todavía, al tomar el volante rumbo a Zacatecas, reviso 2 veces el retrovisor y desconfío de cualquier vehículo que se me acerque demasiado. Salí como siempre. Eran las 2:40 cuando arranqué la camioneta de la empresa, una Nissan con vidrios polarizados. No porque quisiéramos ocultar nada, sino porque las refacciones costaban lo suficiente como para que un ladrón se tentara si veía lo que había dentro. Llevaba piezas pesadas, alternadores, cajas de dirección y un par de compresores nuevos. Todo iba etiquetado, facturado y asegurado, pero eso no significa nada cuando te toca una balacera o un asalto en la carretera. La primera parte del trayecto fue tranquila. Pasé Silao y siguió Irapuato. Ni un alma en el camino, salvo algún tráiler ocasional. Iba con buen ritmo, oyendo un playlist en bajo volumen. No me gustaba ir con todo apagado, pero tampoco ponía música alta. Hay que tener los oídos atentos, uno nunca sabe. Poco antes de llegar a un tramo entre Romita y la salida a Manuel Doblado, noté por el retrovisor que una camioneta venía detrás de mí. No era raro, esa carretera es de doble carril, y aunque a esa hora no hay mucho tráfico, siempre hay uno que otro vehículo que parece ir deprisa. La curiosidad me ganó. Volteé de reojo y vi que era una SUV negra, de esas grandes, quizá una Suburban. Lo que me llamó la atención fue que llevaba los vidrios completamente polarizados. Todos, incluso el parabrisas. No vi luces interiores ni pude distinguir cuántas personas iban dentro. Aceleré un poco, más que nada para mantener distancia. Pero la camioneta hizo lo mismo, y ahí empezó todo. No soy paranoico. He pasado por situaciones incómodas en esta ruta. Vacas atravesadas, tráilers volcados, operativos extraños, pero nada como lo que sentí esa noche. La Suburban no me rebasaba, pero tampoco se alejaba. Se mantenía a unos 30 metros, pegada al carril de baja. A ratos parecía acercarse, pero nunca lo suficiente como para darme chance de verla bien. Pensé que tal vez era una patrulla encubierta. A veces pasa. Se acercan, revisan las placas, y si todo está bien se alejan. Pero esta camioneta no tenía estrobos, ni antenas, ni los faros auxiliares que suelen llevar. Era un vehículo civil. Punto. Pasaron unos 10 minutos así. Decidí probar algo. Tomé una desviación secundaria que lleva a una gasolinera abandonada, donde a veces me detengo a revisar las llantas. No lo necesitaba, pero quería ver si la camioneta seguía su camino. Cuando giré, miré por el retrovisor, y la Suburban también giró. Aquí fue donde algo dentro de mí se activó, una alerta.
Esa sensación de que ya no estás en un trayecto normal, sino en una situación que podría salir mal. No me detuve en la gasolinera. La pasé de largo y salí de nuevo a la carretera por otra rampa. La camioneta hizo lo mismo. Lo confirmé por completo cuando apagué mis luces por unos segundos, una técnica que usamos algunos repartidores para ver si los que nos siguen hacen lo mismo. La Suburban también apagó sus luces. No por completo, pero bajó a las luces de posición. Imitó mi movimiento. Estaban siguiéndome. Tomé el radio de la empresa, pero no había señal. Ni siquiera estábamos tan lejos de la zona urbana, pero esa carretera tiene huecos donde la comunicación se pierde. Ni datos, ni llamadas, ni radio. Manejé en silencio varios kilómetros. Cada minuto que pasaba, la tensión crecía. La Suburban se mantenía detrás. Me puse a pensar, ¿quieren que me detenga? ¿Van a bloquearme? ¿Esperan que yo me desvíe a un lugar más solitario? Decidí lo que me pareció lo más sensato. Llegar a la siguiente caseta, la de Cuatro Milpas. Ahí a veces hay policías federales o guardias de seguridad. No mucho, pero más que en la nada. Aceleré, no como loco, pero lo suficiente para dejarles claro que no pensaba detenerme. La camioneta respondió igual. Me seguía como sombra. Cuando vi las luces de la caseta a lo lejos, casi me puse a rezar. Pero el alivio me duró poco. La caseta estaba cerrada. No cerrada al paso, seguía operando, pero el módulo de vigilancia estaba oscuro. No había nadie visible, ni una patrulla, ni un solo oficial, nada. Pasé despacio. Pensé en detenerme, pero algo me dijo que si lo hacía, ellos también lo harían. Y me quedarían atrás, en un punto donde nadie iba a ayudarme. Fue ahí cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida laboral. Giré el volante bruscamente al salir de la caseta y tomé una brecha de terracería que lleva a una zona de granjas. No estaba seguro de a dónde salía, pero sabía que se alejaba del camino principal. No podía ver si la Suburban me seguía, pero por el polvo en los espejos supe que sí. Sentí las piedras rebotar bajo las llantas, el golpeteo metálico del cargamento en la parte trasera. Iba sin control, pero ya no me importaba. Solo quería sacarlos de mi ruta. Después de unos 3 kilómetros de brecha, vi una pequeña bodega iluminada. Era de una empresa de agroquímicos, con un par de camiones estacionados y un velador sentado junto a una fogata improvisada. Frené en seco, bajé de la camioneta sin apagar el motor y me acerqué corriendo. ¡Ayúdeme!, grité sin pensar. El señor se puso de pie, alarmado. Me vienen siguiendo desde la carretera. No sé quiénes son, pero no se van. El hombre me miró, vio las luces que se acercaban y asintió. Caminó hacia la puerta de la bodega, sacó un radio viejo y dijo algo que no entendí. Luego, con voz tranquila, me dijo: «Métete a la sombra del tráiler, ahora vienen los demás». La Suburban apareció, se detuvo frente a la entrada y se quedó inmóvil unos segundos. Después, se dio la vuelta y se fue por donde había venido. Nunca supe quiénes eran. Narcos, policías corruptos, ladrones. Tal vez solo alguien con malas intenciones, esperando el momento adecuado. Pero algo les incomodó. Tal vez vieron la fogata. Tal vez supieron que ya no estaba solo. Me quedé en esa bodega hasta que amaneció. El velador me ofreció café. No me preguntó nada. Parecía que ya había pasado antes. Cuando me despedí, me dio una última advertencia. Si ves una camioneta que no rebasa ni se aleja, no tomes la misma carretera, regrésate, y si puedes, cambia la ruta. Esas camionetas no siguen a cualquiera. Desde entonces, cada vez que veo una SUV con vidrios polarizados a las 3 de la mañana, el estómago se me revuelve.